Bueno, estimadas, estimados, nos encontramos de esta manera en este martes por los acontecimientos que todos ya conocemos. Está por llover también, aparte. Así que bueno, mejor hagamos esta clase a distancia. Decidí esta manera porque me pareció lo más adecuado para aquellos compañeros que no se pueden conectar o que no tenían internet. Entonces, bueno, configuré acá un poco el equipo, disculpen un poco la desprolijidad. Claramente la TV fue instalada después de haber hecho la pizarra. Estoy en la cocina de mi casa y es acá donde trabajé la mayor parte de la pandemia. Por suerte ya eso ya pasó y lo que estamos ahora es transitorio. Eh, Vamos a hacer una clase hoy, como dije. Una cosita quiero decir. Si escuchan muy bajo el volumen, lo que pueden hacer es escucharlo con auriculares, porque estuve haciendo algunas pruebas y no sé qué problemita tiene el micrófono de la cámara y, en fin, se escucha pero bajo. Pónganse unos auriculares y lo van a escuchar mejor, supongo. Espero que salga bien la clase, porque si no voy a decir un montón de pavadas y nadie la va a poder escuchar. Bien, voy a tratar de acercarme lo más posible a la cámara o a la computadora o donde sea que se graba la voz para que ustedes puedan escucharme. Dijimos que en las últimas clases estuvimos hablando sobre la teoría de los contratos. De hecho, la semana pasada vimos en especial el contrato de compra-venta. Bien, volvamos un poco a la teoría, ¿sí? Dijimos que tenemos un sujeto activo y que tenemos un sujeto pasivo. ¿Se ve ahí? Alguien que da la cosa, otro que lo recibe. ¿Sí? La cosa es el objeto. Y por otro lado, dando vueltas por ahí, tenemos la forma del contrato. Que puede ser un contrato celebrado de manera oral o de manera escrita. ¿Sí? O incluso puede ser un contrato que esté registrado. Bien, hoy nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Se supone que acá alguien demanda, alguien ofrece, que hay una igualdad de condiciones a nivel contractual. Hay libertad de las partes para decidir las cláusulas que va a tener ese contrato. Hay libertad de las partes para decidir el precio, para negociar, para intercambiar ideas de cómo se va a hacer ese contrato. Eso sería la teoría, ¿no? Porque ¿qué pasa en la práctica? El tránsito comercial, el tráfico comercial que existe en el sistema capitalista no permite que los contratos se celebren muchas veces, yo diría la mayoría de las veces, a la vieja usanza. Entonces, cabe preguntarnos, ¿existe igualdad contractual cuando yo, por ejemplo, contrato el servicio de una tarjeta de crédito? ¿O tengo igualdad contractual, libertad contractual cuando yo contrato una empresa de celulares, una empresa de cable? ¿O son ellos los que imponen las cláusulas del contrato? Bien, entonces pasa más lo segundo. Muchos de los contratos que celebramos durante nuestra existencia son cláusulas que tenemos que aceptar así como son. No es que nos sentamos a negociar en una mesa con el gerente de Cablevisión para estipular el precio o estipular las condiciones de cómo se va a brindar el servicio. Claramente, muchas veces firmamos lo que conocemos como la letra chica, los términos y condiciones que muy pocas veces leemos. Entonces, la pregunta que sigue es si somos realmente libres en este sistema al celebrar un contrato con las grandes corporaciones. Y de eso vamos a hablar hoy.
Vamos a hablar de la forma del contrato, que si bien va a ser una forma escrita, va a tener determinadas características. Que va a ser un contrato de adhesión. No sé si se ve ahí bien. Contrato de adhesión, sí se ve. Ok. Entonces, la forma de estos contratos va a ser contrato de adhesión. ¿Por qué? Porque vamos a tener a un sujeto activo que va a ser una oferta y vamos a tener a un sujeto pasivo que va a ser el adherente a esa oferta. No es que yo me voy a sentar, ahí me corro un toque, ¿eh? Estos se llaman contratos de adhesión porque yo no es que me siento a negociar las cláusulas del contrato, sino que perdón, lo que voy a hacer es recibir los términos y condiciones en los cuales se va a prestar el servicio, sobre todo, o los términos en condiciones en los cuales se va a ejecutar el contrato, y yo los puedo aceptar o no. Si los acepto, el contrato se celebra, y si no lo acepto, el contrato no se celebra. Entonces ahí se cae un poco esa libertad contractual que tanto habla el derecho clásico sobre las partes en un contrato. Esto claramente los legisladores lo vieron venir en su momento, claramente es producto del capitalismo moderno, ¿sí? Antes había dos partes celebrando y poniendo las cláusulas. Un poco podemos hablar de un contrato clásico en un contrato de locación de inmuebles, ¿sí? Donde tenemos un locador, ya lo vamos a estudiar eso, pero tenemos un locador y un locatario en donde negocian los términos de ese contrato. Pero igual ahí en el contrato de locación hay una parte que tiene más poder que la otra. ¿Quién es? El que tiene el inmueble. El locador va a decir, bueno, estos son así, 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 y si no te gusta, fuiste, no te lo alquilo. Podemos como locatarios tener un mínimo margen de negociación en diversas cláusulas, pero por lo general el contrato lo hace el locador. Bueno, esto es llevado al extremo. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de términos y condiciones. Se utiliza sobre todo para los contratos de consumo masivo, en donde no, la empresa tampoco le es útil que con cada cliente que se adhiere a su servicio esté negociando cada una de las cláusulas. Bien, entonces vamos a decir, bueno, me corro así, lo ven esto y ya lo borro porque no tengo más espacio. Es un poco chiquita la pizarra, pero es a tiza como me gusta a mí. Vamos a tener en el Código Civil y Comercial al artículo 984. Acuérdense, bueno, ahí pega un poco la luz. Pero 984, Código Civil y Comercial son las siglas, ¿ok? Bien, que va a definir lo que es un contrato de adhesión. Contrato de adhesión, la primera característica que va a tener es que las cláusulas se determinan de manera unilateral. O sea, ahora cuando se seque, tranqui, porque para borrarlo tengo que mojar un toque. Cuando se seque se va a ver bien, no se preocupen. La primera característica entonces es que las cláusulas del contrato de adhesión se determinan de manera unilateral. Quien ofrece el servicio impone las cláusulas. Y del otro lado, del lado del sujeto pasivo, solo
acepta o se rechaza en bloque. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tomemos el caso de Cablevisión. Te contrato el servicio de cable, listo, lo acepto. Ese bloque de cláusulas lo voy a aceptar. Voy a pagar un precio por ese servicio. Te acepto el servicio de internet, listo, eso te lo acepto. ¿Querés Flow también? No, Flow no quiero, porque no me da el cuero. Bueno, esas cláusulas, todas las cláusulas que implican el servicio de Flow, las rechazo y el servicio no me lo brindan. ¿Sí? En bloque. Y por otro lado, no hay negociación. No hay negociación. Ahora vamos a ver un poco las características. Estoy esperando que se seque un toque, lo mojé bastante para que lo puedan ver bien. Así que me corro un ratito. Bueno, lo dicto si quieren de vuelta. Artículo 984 del Código Civil y Comercial. Define que un contrato de locación va a ser el que tenga cláusulas que se determinan de manera unilateral, que solo se aceptan o se rechazan en bloque esas cláusulas. No puedo ir una por una, en bloque. Y no hay chance de negociación. Estoy gritando un poco porque tengo miedo que no se escuche. A ver, vamos a borrar. Bien, entonces podemos decir que las características de un contrato de adhesión van a estar dadas por Buah, no se ve nada, che. La predisposición unilateral. Cuando hablo de predisposición, no es en el sentido del término cotidiano de la palabra. Predisposición es predisponer, ¿sí? O sea, ya están dispuestas las cláusulas desde antes. Desde que antes yo pueda sentarme a leer el contrato, ya están hechas las cláusulas, ¿ok? Dijimos otra característica. La falta de negociación. Después tenemos del lado del sujeto activo, o sea, del oferente del servicio, las ventajas que tiene esto, porque puede usar el mismo contrato para muchos adherentes, ¿sí? El uso masivo. Y por otro lado, también le sirve a la empresa que tiene muchos clientes a tener una estandarización de sus contratos. Esto lo vamos a ver claramente a principio del cuatrimestre que viene, cuando estudiemos los modos de producción capitalista, el tema de la estandarización, que todo tiene que ser más o menos igual para que funcione. No puede haber algo particular y salido de la regla. Me corro a ver si puedo copiar.
¿Estamos? Entonces, leo de vuelta para quienes no pudieron. Primera característica, predisposición unilateral. Unilateral de una sola de las partes. La otra parte no participa. Solamente acepta o rechaza. Segunda característica, falta de negociación. No se sientan a discutir las cosas. Son así y ya. Tercera característica, uso masivo. Puedo usar el mismo contrato para varios clientes. Cuarto, estandarización. O sea, ya lo dije antes, o sea, tengo estos productos, ¿aceptás o no los aceptás? No hay discusión. Bien, sigamos. Vamos a tener también en nuestro ordenamiento jurídico, en el Código Civil y Comercial, tres artículos más que van a estar definiendo cómo funciona en nuestra legislación el contrato de adhesión. Entonces vamos a decir que el artículo 985 nos va a decir que las cláusulas particulares prevalecen a las generales. Esto es una regla casi para cualquier contrato, ¿sí? Pero en los contratos de adhesión esto se tiene que resaltar aún más. ¿Por qué? ¿Qué sería una cláusula particular? La cláusula general ya sabemos lo que es. Es en todas las cláusulas que me trae la empresa que me dice firmá si querés. Pero en algunas cláusulas, no se me ocurre ahora, pero podría ser de acuerdo a mi localidad, te puedo prestar determinado canal o determinado servicio. ¿Sí? O te puedo cobrar determinado precio porque en tu localidad sale más caro y en esta sale más barato. ¿Se entiende? Esas son las cláusulas particulares del contrato que van a prevalecer sobre otra cláusula que sea general y que se contradiga con lo que está escrito. Creo que se entendió, ¿no? Lo particular antes de lo general. Espero que no les moleste. O sea, somos todos adultos, estoy en mi casa, o sea, hasta allá no llega ni el humo ni el olor, así que tranca. Bien, voy a dar una tiza más grande. Y tenemos el artículo 988. Obvio que no estoy esperando que se aprendan los artículos, simplemente estoy haciendo referencia a eso. ¿Sí? Para que sepamos más o menos cómo es el régimen del contrato. Que nos va a hablar que se pueden declarar, esto lo tiene que hacer un juez, nulas las cláusulas abusivas. Ahora vamos a hablar de esto. Y que el contrato puede seguir vigente. ¿Esto qué quiere decir? A ver, si hay una sola de las partes que impone cómo va a ser el contrato, esa parte se puede abusar de la otra. En varios sentidos se puede abusar. Abusar en el sentido legal me estoy refiriendo, ¿no? Imponer un precio o... Ahora vamos a ver
¿Qué son las cláusulas abusivas? Deslindarse de ciertas responsabilidades o hacer que la otra parte renuncie a sus derechos de manera anticipada. Entonces, eso serían cláusulas abusivas que un juez las podría declarar como tal. En ese caso, se caería la cláusula, pero el contrato sigue vigente. Todas las demás cláusulas que no son abusivas y que fueron aceptadas por la parte adherente van a seguir teniendo vigencia. Eso es lo que dice el artículo 988. Entonces, dos grandes características de este contrato también, ¿sí? Lo particular se impone a lo general. Y por otro lado, las cláusulas abusivas pueden ser nulas, declaradas nulas, pero el contrato puede seguir vigente. ¿Estamos hasta ahí? Ya les digo, cualquier duda que tengan, lo vemos la clase que viene o lo charlamos en el grupo. Bueno, terminemos esto. La voy a hacer corta la clase de hoy porque vamos 20 minutos. Me parece que va a ser lo mejor y cualquier cosita personalmente lo conversamos. ¿Sí? Igual les voy a dar alguna actividad para que hagan. Va a estar interesante el tema. Ahora con esta parte que vamos a tratar ahora. Sobre todo no lo quiero hacer muy largo para que no sea muy pesado y que suba rápido y que lo puedan ver también no pierdan mucho tiempo. Ya les digo, perdón por la calidad del sonido, estoy haciendo todos mis esfuerzos. Ustedes quizás no lo notan, pero estoy gritando acá y el vecindario me debe estar odiando. En fin. A ver, ¿dónde están los colores? Acá. Vamos ahora al artículo anterior, el artículo 987. Como ven, podemos ver que desde el artículo 984 al 985 el Código Civil y Comercial define y da las pautas en que el contrato de adhesión tiene que ser considerado. Este artículo nos define lo que es una cláusula abusiva. Cuando me refiero a cláusulas, por si no lo aclaramos esto en algún momento, son cada una de las partes que tiene un contrato. Por ejemplo, en una cláusula vamos a determinar el precio, en otra cláusula vamos a determinar el objeto, en otra cláusula, la primera sobre todo, vamos a determinar quiénes son las partes, sujeto activo y sujeto pasivo. Y así podemos poner, de acuerdo a la autonomía de la voluntad, o sea, la libertad de las partes, cualquier cláusula que se nos ocurra mientras no afecte a terceros o que no vaya en contra de la moral y las buenas costumbres. Cláusulas abusivas. Claramente en este tipo de contrato, como ya dijimos, una de las partes tiene todo el poder de negociación, o mejor dicho, de imposición de las reglas que se va a dar el contrato, entonces es pasible de que esa parte incurra en abuso de su poder y de su derecho. Entonces, ¿cuáles son esas cláusulas abusivas según el 987 del Código Civil y Comercial? Primero, vamos a ponerlo así, las que causaran un desequilibrio significativo al adherente. Como verán, esto que acabo de escribir es bastante subjetivo a la interpretación, porque ¿qué es un desequilibrio significativo? Bueno, qué sé yo, habría que analizarlo un poco. Pero, por ejemplo, si yo para poder darte el servicio firmo un contrato adherente de comodatos sobre un módem
y vos ese módem no me lo devolvés en 24 horas cuando se termina el contrato, te impongo una multa de, qué sé yo, 1.000.000 de pesos. No tiene sentido porque ni el módem vale eso. Entonces estoy siendo abusivo en esa cláusula y estoy causando un desequilibrio significativo a la parte adherente. También vamos a decir que las cláusulas abusivas son aquellas que implican una renuncia anticipada de los derechos. Podríamos decir que es una renuncia anticipada de los derechos. Por ejemplo, si yo soy Edenor y te corto la luz, vos no puedes hacer ningún reclamo. Eso es abusivo porque yo tengo el derecho a reclamar que ustedes me presten el servicio. O lo mismo con el servicio de cable. O decir, bueno, y así también, en consonancia con la renuncia anticipada de los derechos, los límites desproporcionados a la responsabilidad. ¿La responsabilidad de quién? Del que ofrece el servicio. O sea, que te ponga una cláusula que te dice, no sé, si se corta el servicio yo no hago nada, no es mi responsabilidad, me lavo las manos, es una cláusula abusiva. ¿Se entiende? Y por último, vamos a tener una cláusula abusiva que se puede configurar cuando se fijan jurisdicciones lejanas. ¿Cómo sería esto? Y, por ejemplo, yo soy una corporación internacional que tengo sede en Tokio, Japón. Entonces yo digo, no sé, por ejemplo, decir algo Toyota. Pasa que no se me ocurre cómo sería un contrato adherente con Toyota. Pero pensemos en Google, por ejemplo. Entonces, Google dice, bueno, si hay algún conflicto en este contrato, vamos a resolver esto en los tribunales de California. Y yo soy un simple vecino acá de San Isidro, ¿y cómo hago para irme a California a contratar un abogado en Estados Unidos para poder presentar una demanda? Entonces, es una cláusula abusiva en el sentido de que se arrogan para ellos la facilidad ante el litigio, ante el conflicto, de poder ganar ese conflicto, porque yo no me voy a poder presentar. ¿Se entiende? Entonces, vamos a hacer una breve revisión de esto que acabamos de escribir, a ver si se ve mejor. Artículo 987 define las cláusulas abusivas, que es el mayor temor que tiene el legislador ante un contrato de adhesión, porque una de las partes tiene todo el poder. Primero, las que causaran un desequilibrio significativo al adherente. Segundo, renuncia anticipada de responsabilidades. ¿De quién? Del oferente. No, perdón, renuncia anticipada de derechos. ¿De quién? Del adherente. Y después tenemos los límites desproporcionados a la responsabilidad. ¿De quién? Del oferente. ¿Se entiende? Y por último, cuando se fijan jurisdicciones lejanas o imposibles de abordar por parte del adherente. Todo esto es una introducción a otro tema que vamos a empezar a tratar más en profundidad ahora en mayo, que va a ser, bueno, no tengo para escribir acá, pero es la defensa del consumidor. Porque la mayoría de los contratos que celebramos como consumidores son contratos de adhesión. ¿Sí? Entonces,
Hay una ley que se dictó hace relativamente poco en nuestro país, que es la 24.240, que es la Ley de Defensa del Consumidor, en donde hay ciertas características y principios especiales en el derecho que reconocen al consumidor como la parte débil en la relación comercial y protegen de manera especial a esa parte. Bien, bueno, 30 minutos. ¿Qué implica esto? ¿Por qué estos contratos existen? Bueno, básicamente porque son útiles en el tráfico comercial moderno. Sería imposible que una empresa, como ya dije antes, una empresa con muchos clientes se esté sentando en un escritorio a discutir o negociar durante hora y media los términos de un contrato. Ya directamente presenta el contrato marco, le llaman ellos, que es un contrato de adhesión, y el cliente acepta o no acepta. A contrasenso, o sea, al contrario, por parte del cliente que no tiene ningún poder de negociación, implica un riesgo de desequilibrio a través de cláusulas abusivas. ¿Me explico? Y toda esta sopa de cosas da lugar a la protección legal del más débil, o sea, del consumidor o del adherente en este caso, que por eso en Argentina se dictó una ley. Todo esto también se enmarca en la reforma constitucional del año 1994, en donde ingresan a tener jerarquía constitucional los derechos del consumidor como derechos humanos de cuarta categoría. Cuando digo de cuarta categoría no quiere decir que sea de cuarta o de baja calidad, sino en el sentido de que hay cuatro categorías de derechos humanos: los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos sociales y los derechos del consumidor y del medio ambiente. Esto es porque se fueron dando cronológicamente de esa manera, no es porque uno sea mejor que el otro, ¿me explico? Bien. Entonces, espero que se haya grabado esto, porque no lo voy a hacer de vuelta, así nomás. Entonces, les propongo una actividad que vayamos haciendo porque también nos va a servir en adelante para cuando tratemos el derecho de los consumidores. Busquen entre todos los papeles que tengan en su casa algún contrato que hayan firmado con alguna empresa que tenga letra chica. Y con una lupa empiecen a leer la letra chica de esos contratos y traten de identificar las cláusulas abusivas que de hecho van a estar en esos contratos. Y después en clase, cuando nos volvamos a ver, que si mal no entiendo es la semana que viene, el jueves, si no me equivoco, podamos compartir. Yo también voy a buscar a ver si tengo algo, seguro que tengo, algunas cláusulas abusivas de esos contratos y de qué manera nos afectan y nos perjudican a nosotros como consumidores. Me corro un toque, así si quieren copiar ahí se ve mejor. Bueno, para terminar, vamos a ir dejando acá. El tema que pensaba presentar hoy está explicado. A ver, en una clase, yo estoy haciendo un monólogo acá, en una clase hay intercambios, hay ideas que van y vienen, y con eso se va cubriendo el tiempo de planificación. Cuando hablo solo, lo resumo todo y no tengo un intercambio por parte de ustedes. Entonces, si hay alguna duda, alguna consulta o hay algo que no se entendió, me pueden consultar en el grupo o lo hablamos en clase la próxima vez. Bueno, nada, deseo que tengan un buen término de semana y nos estamos viendo nuevamente la semana que viene. Les dejo un abrazo y saludos.